Apenas en julio del año pasado, el Centro de Tecnología Especial Aplicada CAST, responsables de, bueno, pues desde la primera versión y todos los procesos de elaboración de las versiones nuevas y por supuesto de toda la investigación que entre una y otra se han desarrollado, presentaron esta nueva versión, la 3.0 del DUA. Y bueno, pues a partir de entonces se han generado una serie de actividades que hemos visto en distintos medios donde han utilizado o compartido información relativa a la versión 3.0. Es muy importante conocer cuáles son las perspectivas, las explicaciones sobre los cambios y además cuáles son los materiales exactos, porque circula mucho material que no corresponde a la versión original 3.0 y además con algunos errores, por ejemplo, en el organizado gráfico de la versión 3.0 del DUA. Tuvimos la fortuna de estar en un seminario directamente con los expertos de CAS y gracias a eso es que podemos tener, bueno, pues información directa de estas fuentes, que son las fuentes primarias, pero también los materiales exactos que corresponden a la versión 3.0 y bueno, pues hemos tenido también la suerte de haber podido trabajar ya con una serie de grupos de maestras y maestros aquí en nuestra entidad, en el estado de Veracruz. Hemos trabajado con escuelas y con zonas escolares completas de preescolar, primaria, secundaria, educación media, educación especial y eso ha sido para nosotros muy afortunado porque la cercanía con las maestras y maestros que están haciendo enormes esfuerzos en materia de educación inclusiva en sus escuelas y específicamente en torno a la aplicación del diseño universal para el aprendizaje, bueno, pues nos permite también aprender y tener mayor información que nos permita intentar dar mejores explicaciones y acompañamiento también en la implementación del diseño universal para aprendizaje ahora en esta versión 3.0. ¿Cuáles son los cambios y las perspectivas exactas sobre esta nueva versión? Y en esta presentación que hemos compartido ya con muchas escuelas también, incluimos estos materiales a los que yo me refiero, sobre los que yo también menciono la importancia que tiene el cuidado sobre la identificación de los materiales correctos, porque si circulan materiales que no corresponden a la versión original, hay mucho marketing también incluso con relación a lo correspondiente a esta nueva versión 3.0 y es importante que tengamos claridad sobre cuáles son no solo los documentos, los materiales, sino las explicaciones correctas sobre dónde están los cambios y la importancia que tiene el conocimiento de estos cambios en esta nueva versión. Lo primero que yo siempre menciono, así como en mi playera, es la relevancia que tiene el concepto de accesibilidad porque accesibilidad es un concepto que significa hacer accesible todo para todas las personas. Y desde esa explicación es que en 2015 la Organización de las Naciones Unidas estableció este símbolo como el símbolo de la accesibilidad, que a partir de entonces tendría que haber sustituido al símbolo de la silla de ruedas. Visto en pocos lugares, en lugares aparentemente con intenciones de accesibilidad física y muy mal elaborados, muchos de ellos obstruidos. Pero lo más importante de esta simbología nueva, entre comillas, es que entendamos la importancia de por qué necesitamos tener esta visión mucho más amplia de este concepto y por lo tanto utilizarla en favor de la accesibilidad. En primer lugar, el símbolo de la silla de ruedas es un símbolo reduccionista, porque lo que nos dice o nos decía, yo quisiera hablar en pasado, pero en realidad seguimos viendo ese símbolo de la silla de ruedas y no vemos todavía casi en ningún lado este que estamos viendo ahora y que es el que debería estar en todos lados. El símbolo de la silla de ruedas es reduccionista porque por una parte nos dice que la accesibilidad solamente es física o arquitectónica. En segundo lugar nos dice que la accesibilidad física solo la requieren las personas con discapacidad, pero ni siquiera en general con discapacidad, ni siquiera en general con discapacidad motora, sino las personas específicamente que usan una silla de ruedas. En algunos lugares tal vez menos
de los que esperaríamos. Hay adicionalmente algunas simbologías que hablan de la importancia o que hacen ver la importancia de que esos espacios también sean considerados, por ejemplo, para una mujer embarazada. Sin embargo, el símbolo de la silla de ruedas sigue siendo, digamos, casi de carácter universal. Y la importancia central de este cambio, además, tiene que ver con entender que la accesibilidad no solo es un asunto de los espacios físicos, que el espacio es solamente uno de los ámbitos en los que la accesibilidad se requiere, pero también está la comunicación, la importancia que tiene el entender que deberíamos saber comunicarnos de muchas formas distintas para que todas las personas puedan tener acceso a la propia comunicación. También están los servicios públicos, gubernamentales, no gubernamentales, en todos los lugares de nuestros espacios sociales donde deberíamos aplicar criterios de accesibilidad para la atención a los clientes, para el uso de los propios espacios, para la colocación del mobiliario y de todo lo que tiene que ver justamente con la atención a las personas, con los objetos, sin duda, y esto responde a los espacios públicos, a los espacios de entretenimiento y, por supuesto, a los espacios escolares, específicamente respecto a los materiales que pueden hacer accesible el aprendizaje para todas las personas. Entonces, bueno, pues una invitación a que podamos utilizar, implementar, poner en los espacios de nuestras escuelas y en los espacios públicos o privados donde esto se requiera, de manera que podamos difundir la importancia que tiene este símbolo que nos dice accesibilidad significa hacer accesible todo para todas las personas. No solo son los espacios físicos, sino son otros ámbitos, incluida por supuesto la enseñanza. Ya sabemos, y esto es lo que se mantiene, por supuesto, en este cambio hacia la versión 3.0 del DUA, que son sus bases neurocientíficas, y que probablemente es la gran diferencia que hay entre cualquier otra aportación que se esté utilizando en educación a lo largo de las últimas décadas. Porque la referencia de las neurociencias en la educación nos dice que hay tres áreas del cerebro directamente vinculadas con el aprendizaje y que en este orden es que importan. En primer lugar, la red afectiva, en donde el área central del cerebro ocupada por el sistema límbico es la encargada de recibir las emociones, toda la afectividad y una serie de subcomponentes que tiene el sistema límbico, como la amígdala cerebral, son claves para las emociones. Y que además la importancia de enfatizar esta área del cerebro es hacernos ver que el aprendizaje estará mayormente garantizado si existe emoción, si existe implicación en el aprendizaje, si existe motivación. Y entonces hay dos asuntos aquí centrales para la tarea educativa. La primera es conocer cuáles son las distintas formas que generan emoción o motivación en cada estudiante de un grupo. Y por lo tanto, en segundo lugar, es propiciar distintas formas para emocionar, para motivar. Y eso estará dándonos elementos mucho más claros, concretos y visibles para generar aprendizaje. En segundo lugar está esta red que se llama red de reconocimiento, que está en el área posterior del cerebro y que es la encargada o vinculada con la percepción. Toda la información del medio y en el caso de las aulas, en las escuelas, las y los estudiantes perciben la información, la misma información, de manera distinta, a través también de medios distintos. Y en ese sentido, es importante precisar que esta área del cerebro es la que está vinculada así con la percepción, pero además es en donde están los recursos cognitivos. Todo esto que permite desarrollar habilidades que posibilitan a las personas reconocer símbolos, palabras, objetos, imágenes, y que está vinculado con procesos, por ejemplo, como el aprendizaje, la lectura y la escritura. Entonces necesitamos saber cuáles son las distintas formas a través de las que perciben la información las y los estudiantes, a través de la cual percibe mejor la información y por lo tanto generar más de una manera para percibir la misma información o para recibir la misma información. En tercer lugar está esta red estratégica que está ubicada en el área frontal del cerebro y que tiene dos funciones centrales. La primera, que es la acción física, importante porque la acción física genera múltiples beneficios, por supuesto, ¿no? No solo es que mejora la oxigenación cerebral, sino porque el movimiento produce beneficios también de orden químico, neuroquímico.
Y en segundo lugar está una de las funciones más importantes, no solo para el aprendizaje, sino para el funcionamiento diario de las personas. Y me refiero a las funciones ejecutivas. Estas habilidades mentales que nos permiten planear nuestra vida, organizarnos, mantener en nuestra memoria la información, controlar nuestros impulsos y que, como veremos en esta versión 3.0, tiene finalmente el reconocimiento por la relevancia que tiene para el funcionamiento de las personas en general y particularmente para el aprendizaje. Y me referiré en un momento de manera específica a la importancia que ahora en la versión 3.0 del DUA tienen las funciones ejecutivas. Entonces, en este orden es que importa saber que cuando se enseña en un aula están implicadas estas tres áreas del cerebro y que por lo tanto la actividad docente consciente de planeación, de intervención y de evaluación podrá beneficiar, optimizar los recursos que tienen estas distintas áreas del cerebro que están vinculadas directamente con el aprendizaje. Cada una de ellas tiene una razón de ser. La red afectiva por eso es la más importante, porque tiene que ver con el por qué se aprende y está vinculada con el principio uno del DUA, que tiene que ver con ofrecer múltiples formas de implicación. La red de reconocimiento, que está vinculada con el que se aprende y relacionada, se puede optimizar a través de las decisiones que se tomen desde el principio 2 del DUA, y la red estratégica que se relaciona con el cómo se aprende, ¿no? Y vinculada con recursos que nos permite y nos ofrece el principio 3 del DUA. Estas son las distintas versiones que hay, que hemos conocido sobre el DUA, la que ven del lado izquierdo, que es la versión 2.2, y esta que ven del lado derecho, ya con correcciones, porque tenía una serie de imprecisiones, los organizadores que decía yo, circulan y todavía los podemos ver si hacemos una búsqueda general en Internet. Esta es una versión corregida, corroborada con los expertos de CAS. ¿Cuáles son algunas diferencias visibles? Bueno, lo primero probablemente que podemos observar es cómo en la línea horizontal de la base, toda esa línea ahora se llama función ejecutiva, que en la versión anterior era una de las pautas, que ahora ya no se llaman pautas, sino directrices. La pauta 9 que estaba en el principio 3. Y ahora, por eso, la relevancia que tiene la función ejecutiva y que se le da en esta versión 3.0. Porque lo que dicen los expertos de CAS es, de la función ejecutiva depende todo. Y por supuesto que así es. Porque una maestra o un maestro que hace sus mayores esfuerzos de organización, de trabajo, bajo toda la estructura curricular que conoce y que está vigente en donde trabaja, probablemente se encuentre con dificultades en estudiantes que tienen fallas ejecutivas y que por más que exista una buena planeación, un buen trabajo directo en la intervención y formas diversificadas de evaluación, una niña o un niño que no sabe cómo iniciar una actividad, que se distrae con mucha frecuencia, que no sabe cómo proveerse de los materiales y de la información para realizar una actividad, que no sabe cómo organizarse, que se le olvidan las cosas, que tiene fallas en el control de impulsos, difícilmente va a poder tener acceso a los aprendizajes que se espera. Probablemente otro de los asuntos que vale la pena destacar aquí es que en la versión anterior, en el principio 1, la entonces pauta 3, ahora directriz 3, en el mismo principio 1, en lugar de autorregulación hablamos de capacidad emocional. Y esto tiene que ver con una manera de entender este concepto, porque los expertos de CAS dicen que la autorregulación, en buena medida, en la práctica o en los hechos, se ha entendido solamente visibilizando la conducta y que cuando se habla o se pretende eh, se- eh, señalar que una niña o un niño se está autorregulando o se ha autorregulado, únicamente nos basamos en los síntomas conductuales o las características conductuales. Pero cuando hablamos de capacidad emocional nos referimos a que justamente la posibilidad de aprender a identificar y a gestionar las emociones puede generar como consecuencia la autorregulación. Entonces, es importante esto porque además nos enfatiza nuevamente la importancia de que la gestión de las emociones es algo que se aprende, ¿no? Y generar capacidad emocional es fundamental, no solo para las niñas y niños, sino seguramente también para todos los adultos, para las y los docentes también. Bueno, algunos de los cambios que están ahí, pero vamos a ver algunas otras cosas más adelante.
Bueno, cambios generales en esta versión. Bueno, pues hablamos de directrices en lugar de pautas. Hay un énfasis importantísimo en la identidad cuando hablamos de la variabilidad de un grupo, porque podemos estar frente a un grupo y reconocer que son diversos, es, toda justamente el propio grupo, ¿no? Que hay diversidad en todo el grupo. Pero ahora en la versión 3.0, cuando hablamos de identidad, nos referimos a la importancia de reconocer a cada persona con su complejidad y con su propia diversidad. El concepto de identidad nos llama a reconocer que en cada persona hay una historia personal, hay una serie de intereses, de habilidades, hay una ideología, hay particularidades que tienen que ver con las propias cosas que les interesa a cada quien, con los retos que enfrenta en materia de aprendizaje, etcétera. Y esta importancia que tiene hablar de la identidad radica justamente en la relevancia que tiene que cuando veas a un grupo, específicamente a cada niña, niño, adolescente o joven, pensemos que es una persona y que eso nos lleve indispensablemente a tener presente la importancia de respetar su dignidad ante todo circunstancia que se presente. El respeto a la dignidad de una persona nos hace pensar en que es una persona con una identidad completa. En esta versión 2.0 también lo que se busca es solventar los sesgos individuales, institucionales y sistémicos que con base en las versiones anteriores del DUA se generaron y que se convirtieron en barreras para el aprendizaje. Hay una priorización del valor que tiene la interdependencia del aprendizaje colectivo, o se incorpora el lenguaje centrado en el estudiante. Hablan de la importancia de hablar de señalar este concepto de variabilidad en lugar de diversidad. También ya vieron en la versión 3.0 que ya no aparece el apartado de aprendices expertos, que las directrices, antes pautas, en los principios ya no dicen proporcione opciones, sino que se habla solamente de opciones, ¿no? No se trata solo de proporcionar, sino si contar con una variedad de elementos que nos permitan desde cada principio impulsar el trabajo educativo desde toda la base de las neurociencias. Se cambia también al interior de cada una de las directrices, antes pautas, lo que se llamaba puntos de verificación y ahora se llaman consideraciones. Ya no existe la numeración. De hecho, la numeración que había desde la versión 2.0 tuvo una serie de errores porque la numeración, me refiero a la numeración que había en los principios entonces pautas, y que de la pauta uno venía una numeración literalmente así como pauta uno y cada punto de verificación 1.1, etcétera, etcétera, y así consecutivamente al principio 2 y al 3. Pero recordemos que la razón de esto era que en la versión 2.0 el que hoy es el principio uno era el principio 3. Entonces, quienes tradujeron los cambios en la versión 2.0 a 2.2 no se dieron cuenta que se llevaron el principio 3 para ser principio uno y se lo llevaron con su numeración. Por eso es que de pronto hay versiones del DUA donde ves el principio uno empezando con 7 punto tanto, 7.0, 7.1. Bueno, total que esa es una numeración que además nunca fue muy útil y se eliminó la numeración. Entonces, hoy la versión que tenemos, si ven ustedes, si se encuentran en algún lugar un organizo gráfico con números, pues automáticamente uno puede deducir que esa versión no está actualizada. También en esta versión 3.0 hay una redefinición de las líneas horizontales, sobre todo ya me referí a la reestructuración de la función ejecutiva, y entre otras cosas también está la intención de eliminar sesgos no conscientes y su efecto en el plano didáctico que generan exclusión, y que ahorita nos vamos a referir específicamente cuando hablemos de otro asunto que probablemente es uno de los referentes teóricos, si no es que el referente teórico novedoso, digamos, en esta versión. Bueno, eh, esta es una diapositiva, ahí está el crédito de CAS, de uno de los muchos materiales que nos compartieron en el seminario, y lo quise compartir aquí porque ellos dicen que justamente el concepto al que yo me refería hace rato de identidad cruza toda la versión, ¿no? Toda la estructura del DUA, y que eso es fundamental para el trabajo en general educativo y específicamente desde la implementación del diseño universal para el aprendizaje. Estos son los fundamentos del DUA, que son propiamente los de siempre, ¿no?
las neurociencias, la ciencia cognitiva y las tecnologías, pero lo que se incorpora aquí es esto que es interesantísimo, que es la neurociencia social del prejuicio, y que yo les invito a que revisen esta información porque nos habla de la importancia que tiene el visibilizar todo lo no consciente que hay, que está internalizado respecto al prejuicio y que es fundamental porque muchas veces asumimos que ya sabemos que sí reconocemos los prejuicios, que sí, que somos inclusivos y ya no nos damos cuenta de muchas formas en las que participamos directa e indirectamente en actos de discriminación que están basados en prejuicios. La neurociencia social es el estudio de los mecanismos neurales y cognitivos que se asocian con el funcionamiento socioemocional cotidiano. Bueno, cambios específicos en los distintos principios. En el uno, por ejemplo, la importancia de las fortalezas de entidades, de la pertenencia en la enseñanza y el aprendizaje, de la relevancia que tiene el papel de la alegría del juego y este cambio que ya mencioné de capacidad emocional por autorregulación. En el principio 2, la consideración sobre las diversas identidades, la necesidad de tener en cuenta las percepciones distintas de las personas y las culturas y la valoración a las distintas formas de conocimiento, incluidas y extendidas más allá de los enfoques occidentales. El principio 3, que los cambios están en, por ejemplo, centrar y valorar formas de expresión que han sido históricamente silenciadas o ignoradas, y por eso la importancia del concepto de identidad, priorizar el papel que juega el sesgo al ofrecer o seleccionar modos de expresión, y se cambia también en este propio principio el concepto de acción física por interacción. También uno de los asuntos que hemos comentado cuando trabajamos con compañeros y compañeros de educación especial es por qué el personal de educación especial tiene que conocer y manejar el DUA, en este caso la versión 3.0. Bueno, y varios asuntos son los que nosotros hemos compartido. Como sabemos, en las escuelas regulares, además en las que tienen la fortuna de tener un servicio de educación especial, cualquiera que sea su denominación, eh, en el país tenemos distintos servicios. Bueno, seguimos teniendo tres tipos de servicios, ¿no? Los de apoyo, los escolarizados y de orientación, los de apoyo, donde están los centros de atención psicopedagógica de educación preescolar, los CAPEP, que existen en 16 entidades del país, aún las USAER, las unidades de servicio de apoyo a la escuela regular, están también las UDI, que funcionan en Ciudad de México. En los servicios escolares, escolarizados, están, por supuesto, los centros de atención múltiple y todavía hay entidades como no la nuestra, que tienen la fortuna, digo yo, de contar con servicios de orientación como los centros de recursos para la integración educativa y las unidades de orientación al público. Bueno, entonces, las escuelas que tienen la fortuna de contar con algún servicio de apoyo, bueno, pues necesitan también saber cuáles los asuntos que corresponden a ambos servicios, a uno y a otro también, ¿no? En las escuelas regulares, los servicios de educación especial tienen un doble propósito, digamos. La educación especial, y así está establecido en la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, los servicios de educación especial tienen un propósito en dos rutas, digamos, en dos vías. Una, que es coadyuvar con la escuela a que ésta eventualmente sea cada vez más inclusiva. Y en segundo lugar, que esto fundamentalmente y prioritariamente ocurra en el caso de estudiantes con discapacidad y con aptitudes sobresalientes. Y cuando hablamos de discapacidad, incluimos a quienes presentan cualquiera de los trastornos de neurodesarrollo. El trabajo del personal de educación especial se desarrolla, y esto es fundamental, desde el enfoque del asesoramiento psicopedagógico al personal de la escuela. No es desde el enfoque asistencialista, no es desde el trabajo de llevarse a los niños del aula, sino asesorando a toda la escuela, a los grupos en general, a las maestras y maestros y trabajando con las familias. Trabajando dentro del aula si es necesario para que las maestras y maestros tengan cada vez más herramientas sobre cómo hacer las cosas en favor de la inclusión. El DUA tiene el propósito de brindar una respuesta educativa diversificada, es decir, responder a lo que requiere todo el grupo, ¿no? Y específicamente quienes tienen determinadas condiciones. Y lo que busca el DUA es eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación, ¿no? Recordemos que originalmente Budi y ISCOM establecieron tres tipos de barreras que están desde la versión original del año 2000 del índice de inclusión, y que esas tres barreras están vinculadas, estos tres tipos de barreras están vinculadas con las dimensiones del índice, ¿no? Recordemos que las dimensiones del índice tienen que ver con la importancia de entender que en las escuelas, para que exista inclusión, se tiene que crear culturas inclusivas, elaborar políticas inclusivas y desarrollar prácticas inclusivas. Y que para que eso ocurra necesitamos, por lo tanto,
identificar y eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Y estas barreras para el aprendizaje y la participación son de tres tipos también. Las estructurales, que son las que limitan la creación de culturas inclusivas. Además, y bueno, y que por cierto, las estructurales son fundamentales porque tienen que ver justamente con la necesidad de identificar los prejuicios, la ideología segregadora con la que estamos como parte de la comunidad educativa, ¿no? Además están las barreras normativas, que son las que limitan la creación de cultura, la elaboración de políticas inclusivas. Y están las barreras didácticas, son las que limitan el desarrollo de prácticas inclusivas. Pero en México la Secretaría de Educación Pública decidió incorporar un cuarto tipo de barrera, que son las actitudinales. Aunque podemos pensar, y creo que así es de hecho, que las actitudinales son barreras que cruzan a todas las demás, a mí me parece que la intención de enfatizar la relevancia de las barreras actitudinales valió la pena en esta decisión de incorporar un cuarto tipo de barrera. Bueno, entonces, el DUA tiene el propósito de eliminar esas barreras. En la medida en que la escuela se apropie de la aplicación del DUA, cada docente requerirá menos ajustes razonables. Un asunto aquí fundamental que a veces no está bien entendido, no solo conceptualmente, sino en la práctica, es que los ajustes razonables, que no es lo mismo que una adecuación curricular, porque los ajustes razonables pueden ser en varios ámbitos, 7 ámbitos de hecho, que están en la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, y uno de ellos solamente es el curricular, y hay otros ámbitos en los que se deben hacer ajustes razonables. Los ajustes razonables no pueden ser una medida de primer orden, de decisión de primera instancia. Los ajustes razonables deben ser una medida de segundo orden, porque la medida de primer orden para atender a la diversidad es el DUA. Es decir, en la medida en que la maestra o el maestro se familiarice con la lógica y la dinámica del DUA, podrá darse cuenta cómo va resolviendo una serie de requerimientos educativos del grupo con el que trabaja. Y que en los casos donde esto no fue suficiente, entonces entra una medida compensatoria o remedial que además es a la que tienen derecho las y los estudiantes y que se llama ajuste razonable. Pero no podemos de entrada hacer una planeación y decir, y voy a hacer estos ajustes razonables, porque es una manera de decir, no voy a diversificar y voy a hacer algo que requieren determinadas alumnas y alumnos. Y el riesgo de esto es que esto que se llama se le llama ajuste razonable de pronto no lo sea y en realidad sea un programa individual y terminemos haciendo tantos programas individuales como niñas y niños con algunas condiciones específicas. Entonces, la medida de primer orden es el DUA. Cuando esto no es suficiente, entonces entra o debe entrar una medida que busque resolver lo que no se resolvió suficientemente con el DUA y que se llama ajuste razonable. Esa lógica nos dice que mientras más, mayormente se implemente el DUA, menos ajuste razonable se requerirá. Y eso significa que en donde hay personal de educación especial, entonces mi trabajo de asesorar respecto al DUA ayudará en todo el proceso para que cada vez menos niñas y niños requieran ajustes razonables y quienes lo requieran de esos ajustes razonables se desprendan medidas y apoyos específicos que requieran mi intervención a través del asesoramiento. Y eso me dejará menos asuntos generales en los que a veces se involucra el personal de educación especial y que debería estar en manos de la propia escuela regular. Y entonces podré trabajar a través de asesoramiento a las maestras y maestros, a las familias, respecto a lo que corresponde hacer con niñas y niños que presentan alguna discapacidad, algún trastorno de neurodesarrollo y también quienes presentan aptitudes sobresalientes. Es decir, en lugar de asuntos generales, cuando se implemente el DUA, por ejemplo, yo podría asesorar en el caso de metodologías para que la maestra o maestro y las familias sepan qué hacer con un niño con trastorno de espectro autista, qué hacer con casos de TDAH, qué hacer también, por ejemplo, a través del asesoramiento para que se implementen los programas de enriquecimiento en el caso del alumnado con actitudes sobresalientes. Entonces, esto es fundamental entenderlo. Si yo soy personal de educación especial, en la medida en que yo lo maneje mejor y asesore con relación a eso, eso me dará una convicción fundamental. El DUA nos conviene a todas y a todos, a las niñas y niños, niños, adolescentes y jóvenes, porque serán los más beneficiados. La maestra o maestro eventualmente se dará cuenta que muchas cosas las puede resolver desde su propio trabajo y las que no, entonces se derivarán a ajustes razonables y en solicitud
de apoyos de quienes son profesionales dedicados a específicamente a este tipo de condiciones y que pueden coadyuvar en su inclusión a través del asesoramiento a las escuelas, al personal de las escuelas y a las familias. Eh, el, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos dice que el diseño universal tiene que ver con esto, diseñar productos, entornos, programas que utilicen todas las personas en la mayor medida posible y que no se requiera, por tanto, necesidad de adaptación y diseño especializado. Pero que en tanto esto no ocurra o no sea suficiente el diseño universal, existe esta medida específica que se llama ajuste razonable. Recordemos que el ajuste razonable es un concepto acuñado en la Convención, que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tampoco se refiere solamente a educación, que apenas un artículo se refiere a la educación, porque los derechos de las personas con discapacidad tienen que ver con distintos ámbitos, ¿no? Y distintos asuntos, justamente en materia de sus propios derechos. Entonces, esta relación es fundamental porque decía yo hace un momento, el ajuste razonable no puede ser una medida de primer orden, sino que lo primero que tiene que implementarse es el diseño universal. Y vamos viendo cuando esto camina, como lo hemos constatado con muchas maestras y maestros a lo largo de estos años, que se va estableciendo una dinámica muy interesante entre el diseño, entre el DUA y los ajustes razonables. Y las propias maestras y maestros nos empiezan a decir, en efecto, mientras más me familiarizo, entiendo la lógica y lo voy practicando respecto al DUA, me doy cuenta como cada vez necesito menos ajustes razonables. En los cambios de esta versión 3.0 vemos esta importancia que tiene el visibilizar los cambios en estas eh, líneas horizontales del DUA, que es específicamente cómo están organizados los principios en las tres líneas donde están las directrices, las de acceso, las de apoyo, y ahora esta está sobre la base, que son las directrices de función ejecutiva. La fila de acceso, esta primera, incluye las directrices que sugieren formas de aumentar el acceso al objetivo de aprendizaje. Las filas de apoyo incluyen directrices que sugieren formas de apoyo, de apoyar el aprendizaje mediante el diseño de opciones para el esfuerzo y la persistencia, el lenguaje y los símbolos y la expresión y comunicación. Y la fila de la función ejecutiva incluye las directrices que sugieren formas de apoyar el funcionamiento ejecutivo de las y los estudiantes, diseñando opciones para la capacidad emocional. Bueno, y una sugerencia de algunas de las muchas actividades que hemos hecho con maestras y maestros en los talleres es que compartan este formato de que es el de la versión 3.0 y los ayudemos a identificar qué ya han hecho desde que realizan su función como docentes y que ahora podrían ubicarlo como parte de esta explicación desde el DUA con la fundamentación ahora desde las neurociencias y que puedan responder estas preguntas y seguramente otras que pueden ser mucho mejores y muchas más precisas, ¿no? ¿Qué es lo que se busca con esta actividad? Que ayudemos a que puedan identificar qué es lo que ya han hecho y que ahora bajo otra lógica pueden ubicarla desde la fundamentación y desde la práctica que implica el DUA. Que identifiquen quiénes son estudiantes que tienen motivación y quiénes son estudiantes que se vinculan rápidamente a través de la emoción con el aprendizaje y quiénes requieren acompañamiento. Por otro lado, quiénes requieren apoyos específicos para la percepción, cuáles son las distintas formas a través de las cuales percibe cada quien la información y qué alumnos requieren diferentes formas para expresar lo que aprendieron, que es el propósito del tercer principio, ¿no? Generar más de una manera para que expresen lo que aprendieron. Bueno, y bueno, en esta que es un repaso muy rápido sobre esta versión, también menciono siempre que el organizador gráfico solamente es eso, como una mirada general, pero que no vamos a poder familiarizarnos con los tres principios, con las directrices, con las 9 directrices y los 35 eh, consideraciones ahora sobre el DUA 3.0 si no conocemos la guía completa. La guía completa, que es esta que ustedes ven ahí del lado izquierdo, de 3.0, también está corregida. Yo me permití, con base en lo que registré a detalle en el seminario con CAS, es que había una serie de imprecisiones y errores, incluso en la traducción de la versión que circula, que está en Internet. Entonces, en este código QR ustedes pueden tener acceso a esta versión corregida de la versión 3.0, obviamente en español, y también otros materiales que ustedes verán que yo he compartido en los talleres con maestras y maestros. Ojalá que esta información muy, muy rápida y muy general les haya sido de alguna utilidad y que sigamos trabajando en favor de la educación inclusiva a través de esta extraordinaria versión
que se llama Diseño Universal para el Aprendizaje en la versión 3.0.